tardes a toda la comunidad cervantina. Desde la Unidad de Derechos Humanos, Género e Inclusión, les damos la bienvenida a una nueva edición del podcast Voces Diversas. En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día de la Concientización del Trastorno del Espectro Autista. Junto a Mirla Arcos, nuestra invitada de hoy, aclararemos ciertas dudas que surgen en torno al autismo y sobre la Ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de la salud y educación. Mirla Arco, nuestra invitada, es doctoranda en educación de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en educación diferencial, mención necesidades educativas múltiples. Tiene experiencia como consultor internacional para organismos como BID, OEI, UNESCO y cuenta con una formación en educación especial de amplia trayectoria. Durante más de una década ha realizado capacitación docente en diferentes localidades de Chile y fuera del país en el tema de abordaje del comportamiento y acompañamiento socioemocional. Buenas tardes, Mirla, bienvenida a Voces Diversas. Muchas gracias por esta invitación. Te agradezco mucho el que podamos tener este tema sobre la mesa, más allá de incluso que tenga que ver con un día en específico. Estos son temas que hay que abordar de manera transversal. Súper. Partimos con la primera pregunta, Mirla. Para empezar, para comenzar a despejar dudas e inquietudes, que nos pueda definir qué es el trastorno del espectro autista y si es considerado o no una discapacidad. Bien, es muy importante que más allá de poder definir lo que significa hoy en día esta condición, no perdamos nunca de vista que estamos hablando de personas. Son personas que experimentan, ¿cierto?, estos requerimientos de apoyo más extraordinario producto de una condición llamada hoy en día, ¿cierto?, relativa al espectro del autismo, en el cual entra dentro de estas categorías de situaciones relacionadas con el neurodesarrollo y son una población que precisa que podamos generar algunos apoyos en el ámbito comunicativo, acompañamientos en el área también relacional principalmente, que son también algunos temas del área más bien sensorial. La idea es poder comprender las manifestaciones más allá desde nuestra área, que es el campo académico, pedagógico, más allá de definirlo desde el punto de vista clínico. Creo que es súper importante que las personas puedan comprender que son personas que se desenvuelven de una manera diferente, ¿cierto?, a lo típico que uno está habituado. Sin embargo, estamos hablando en el contexto educativo universitario de estudiantes que podrían entrar también en una categoría llamada de neurodivergencia. Es una forma de pensar que es un poco distinta a la que estamos habituados. Muchas gracias, Mirla. Sabemos que existe la Ley 21.545, ¿verdad? Que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, salud y educación. En este contexto, Mirla, ¿de qué manera esta ley fortalece la normativa vigente respecto a la educación inclusiva? Sí, es muy importante entender el contexto en el cual se da esta legislación, porque efectivamente en nuestro país tenemos una historia de más de 3 décadas fortaleciendo los procesos de inclusión educativa en distintos ámbitos y hay niveles educativos en los cuales, tanto en el nivel de educación inicial, educación parvularia en nuestro país o en la educación superior, estos elementos iban un poquito atrás respecto de lo que se estaba haciendo en educación básica o en educación media. Entonces, lo que se está haciendo hoy en día no es una ley nueva que venga a hacer un cambio transversal ni profundo en lo estricto de lo que ocurre en educación, sino que en el fondo complementa aquellos trabajos legislativos, normativos, que ya venían con estas décadas que te comento, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, hoy día el aporte que tiene esta ley es que logra estructurar, logra ser mucho más precisa
e incluso tiene un artículo puntual sobre el trabajo que se debe hacer en educación superior. Es decir, con esto tenemos la cobertura completa de todos los niveles educativos y de esta forma se pueden resguardar los derechos de las personas en condición de autismo en toda su trayectoria en la que quisieran ellos desenvolverse. Mirla, ¿y cuál es el aporte específico en la educación superior? Porque sabemos que antes de las orientaciones, ¿cierto? Que salieron ahora recién en enero para la educación superior, este tema siento que se infantilizaba mucho en el ámbito de la educación básica, pero pasando a la educación superior hay un gran desafío. ¿Cuál crees tú que es el aporte de esta ley en la educación superior? En primer lugar, como mencionaba, lo más relevante es que lo especifica. Dice exclusivamente, ¿cierto?, que la educación superior debe generar todos los mecanismos para evitar la discriminación, ¿cierto?, generar estos ambientes que sean mucho más acogedores y dar la respuesta en cuanto a ajustes razonables, porque efectivamente, como dices tú, estuvo concentrado los apoyos siempre como en la educación básica y posteriormente en la media. Sin embargo, hoy en día todo ese estudiantado ha crecido y hoy día demanda una atención y un requerimiento de apoyo en la educación superior. Entonces, lo que estamos observando en la actualidad es un marco normativo que no pregunta, no, en el fondo no lo deja a voluntad, y ni a ningún tipo de interpretación general, sino que lo explica, lo especifica y dice que todo el mundo académico, tanto en todas las áreas de la educación superior, deben entregar estas respuestas. Entonces, hoy día creo que este marco normativo viene un poco a cerrar aquellos aspectos que estaban muchas veces relativos a la voluntad de las personas, ¿cierto? Que en el fondo iban interpretando y decían, claro, efectivamente pues, hubo mucho también como prejuicio, que carreras eran más afines para las personas, necesitan más o menos apoyo, esta es la universidad, por lo tanto no se debieran hacer ajustes. Sin embargo, hoy en día con esta ley, ¿cierto? Que la sumamos también a la 20.422, que es la ley para personas con discapacidad, también en el fondo le da más fuerza desde el ingreso a la educación superior, hoy día también incluso con el equipo ETI, que es el que trabaja junto al DEMRE, para poder hacer los ajustes razonables para las personas en condición de autismo. Por lo tanto, hoy en día ustedes se van a encontrar con una población que accede a la educación superior de manera mucho más fluida y la ley lo que genera es poder trabajar sobre los entornos que van a recibir, resguardando los apoyos y los derechos que las personas precisan. Mirla, y en esa línea, ¿cómo se concreta el resguardo de la trayectoria educativa en la educación superior? Acá es muy importante entender que la educación superior trabaja y tributa, ¿cierto?, frente a los perfiles de egreso, es decir, la universidad en particular, en el caso de ustedes, ¿cierto?, lo que busca es generar los profesionales sobre los cuales se compromete a otorgar esa formación. Por lo tanto, lo que debe existir hoy en día es un cruce de muchos otros aspectos que probablemente con anterioridad no estaban considerados, es decir, anteriormente se dictaban las cátedras de manera general y hoy en día las normativas, en los movimientos sociales también a nivel de inclusión, a nivel internacional, nos dicen a los académicos que tenemos que mirar las formas de generar estos mismos procesos académicos e incorporando los requerimientos que las personas precisan. Y luego hay que establecer, ¿cierto?, algunas conversaciones muy profundas porque se debe resguardar principalmente los derechos de las personas, pero además la consecución de estos perfiles de egreso. Entonces, hay temas sobre los cuales se pueden flexibilizar en gran medida, pero habrán otros procesos que no. Y cuando no puedes flexibilizar, lo que existe es la posibilidad de generar ajustes razonables. Estos quieren decir que son ajustes que uno puede hacer, pero que no minimizan la consecución de estos procesos. Por lo tanto, habrá estudiantes que, por ejemplo, van a requerir un tiempo más prolongado para rendir un examen, pero en ningún caso se les va a hacer una prueba que tenga menos contenido
o algo de ese estilo. Tal vez solo necesita el tiempo y el tiempo está justificado no necesariamente porque exista ni una lentitud ni nada de eso, sino que más bien incluso por sobrecarga sensorial, por la necesidad de rendir un examen en un espacio, en unas condiciones que pueden ser distintas a las de sus compañeros, pero al momento de expresar el grado de adquisición de competencias académicas deben ser muy similares o iguales, ¿cierto?, a las del resto de sus compañeros. Entonces, hoy día, estos ajustes razonables para la población en condición de autismo tienen relación más bien con esos aspectos de evitar sobrecarga sensorial que podría generar en el estudiante una falta de igualdad de oportunidades, porque ese estudiante, por su condición, requiere estar en un ambiente que, por ejemplo, tenga menos ruido, menos estimulación en el aula, en las paredes, ¿cierto? O que los compañeros tal vez mueven mucho los asientos y eso de verdad impide que la persona pueda expresar lo que realmente sabe. Pero al momento de que revisen su examen, van a establecer los mismos contenidos que sus compañeros, entre otros ajustes también que hay que hacer respecto, por ejemplo, a rutinas. Tal vez son estudiantes que en las carreras que ustedes entregan cuando van a práctica tendrán que asistir al lugar de práctica a lo mejor una o dos veces antes que el resto de sus compañeros para planear cómo se van a trasladar, con quiénes van a hablar, a lo mejor hay que hacer una reunión previa, a eso me refiero, no son grandes movimientos, sino que ajustes razonables y que en el caso de los adultos que estudian en la universidad deben ser en primer lugar trabajados, conversados y consensuados con ellos. No hay nadie que sepa más de sus requerimientos que la persona que lo vive. Entonces, ahí está la conversación del equipo académico de decirle a un estudiante, mira, claro, te puedo dar 15 minutos más, puedes entregarlo en este otro formato, puedo hacer este ajuste, pero respecto de este otro tema, no puedes no aprender, no sé, el código civil, ¿cierto? En derecho, no puedes no hacerlo. Estos son transables y estos son intransables para que tú adquieras tu título profesional. Mirla, y sabemos que muchas veces se confunde, ¿cierto? Estos ajustes razonables, o tal vez hay cierto prejuicio de que entregarle una educación de calidad a una persona con discapacidad o a una persona dentro del espectro autista tiene que tener como alguna educación especial. Se confunde muchas veces el tema de la educación especial, que es otra cosa. Y eso implica un gran desafío, ¿cierto? En la formación de los profesionales. ¿Cuál crees tú que es el principal como desafío en torno a ese tema de romper barreras, de romper prejuicios en el ámbito docente, también en la sociedad? Sí, esto es importante de analizar desde los inicios, es decir, ustedes son como el punto cúlmine porque son quienes terminan el último nivel de educación que tenemos en nuestro país. Pero esto viene desde la educación inicial, la educación parvularia, en el fondo hoy día convive en nuestro país con el mismo currículum, que son las bases curriculares de educación parvularia, en jardines infantiles y salas cunas, pero además también hay escuelas especiales que trabajan con el mismo currículum en educación especial con un trabajo que es muy diferenciado. Entonces, efectivamente, hoy día como oferta de nuestro país para la población con discapacidad o alguna condición, existe la educación especial. Hay una línea de trabajo que está validada no solo en nuestro país, sino que en los países de Latinoamérica, en la región en general. Por lo tanto, es importante observar ese fenómeno. Sin embargo, la población en condición de autismo no necesariamente tiene una discapacidad para la cual fueron creadas estas escuelas. Entonces ahí desde el inicio tenemos ciertas confusiones y ciertas dificultades, porque efectivamente hay personas en condición de autismo que como comorbilidad o adicionalmente pudieran tener una discapacidad. Eso es posible que ocurra. Sin embargo, en su gran mayoría son personas que requieren apoyos extraordinarios durante su trayecto. Y en la medida que nos educamos todos juntos, es decir, niños y niñas, ¿cierto? En las escuelas comunes, lo que va a hacer es un avance mucho más progresivo, porque ya cuando llegas a la universidad no es el caso aislado de ni la anécdota de tener un compañero con autismo, sino que te formaste desde tus inicios, desde educación inicial, en básica, en media,
conviviendo con estudiantes en condición de autismo, por lo tanto, no te va a extrañar si tu compañero termina la clase, cierra su computador y sale, o si a veces quiere comer solo, o a veces hace algún ruido, o a lo mejor se ríe de algo que nadie más se rió, o hace una pregunta que cuesta tal vez seguir un poco el hilo. No te va a tener ninguna complejidad porque vas a tener la convivencia con las personas y con sus particularidades que lo hacen, en el fondo los distinguen. Entonces, eso es súper importante de entender cómo en este camino, si bien la educación especial ha sido un gran aporte porque sacó a las personas con discapacidad de sus casas, hoy día tiene que ir teniendo un rol que es más orientado hacia los apoyos para que en lo posible las personas convivan en ambientes comunes, es decir, en educación regular, en la mayor parte de su trayecto, de modo tal de no interrumpir sus procesos educativos, porque si tú estás solo con personas con autismo, es muy difícil que puedas conocer otros patrones de comportamiento, puedas aprender a relacionarte, a tener mejores respuestas frente a los cambios. Es difícil hacerlo si todos tienen los mismos requerimientos. Sin embargo, si tú estás en un grupo donde hay otras personas en su diversidad también, vas a ir conviviendo de una manera mucho más regular, como es la sociedad en general. Última pregunta, Mirla. ¿Cuál es la importancia de que el estudiantado, las personas que tienen el trastorno del espectro autista y que han sido diagnosticados, puedan adquirir su credencial de discapacidad que otorga Senadis? Sí, es muy importante ver este fenómeno que ocurre, que es muy común, de no, en el fondo, señalar, ¿cierto?, que pertenecen a la condición por varias razones. En primer lugar, existen todavía muchos estudiantes que logran acceder a un diagnóstico de manera muy tardía. Entonces, no es de extrañar que sea la educación superior la que gatille, ¿cierto?, esta posibilidad de entender que finalmente por todos los desafíos que atravesaron en su educación anterior, tenían más que ver con una condición de autismo que con otra cosa que incluso pueden haber estado gatillando otras problemáticas. Entonces, no todas las personas que uno piensa que pudieran estar en condición la tienen e incluso muchos no la saben. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con la salud en nuestro país, el acceso también a estos procesos, pensando en la posibilidad de acceder a un médico, ¿cierto?, que pueda dar este diagnóstico. Por lo tanto, creo que hay que situar efectivamente que por una parte todas las personas que conviven en una educación superior tienen sus deberes y derechos. Es derecho de la persona no decirlo. ¿Ya? Y eso es súper importante señalar, pero eso no quiere decir que la universidad no se prepare para tener estas flexibilidades, porque finalmente a la larga va a dar igual si la persona está en condición de autismo o tiene alguna otra situación de otro tipo, finalmente igual le voy a tener que dar más tiempo, a lo mejor voy a tener que hacer algún ajuste, como lo han hecho muchos académicos durante toda su ejercicio profesional. Entonces, esto es como poder nominar, ¿cierto? Pero es un proceso que es doloroso, que es complejo, que a veces no se entiende y que la persona, en primer lugar, lo diría yo, tiene derecho a saber lo que le ocurre. O sea, es un derecho de la persona el saber lo que le ocurre para poder tener, en el caso que sea necesario, el acompañamiento, los tratamientos si también fueran necesarios. Por eso que es importante, no para que funcione mejor en la universidad, ni para que obtenga o no una credencial. Lo primordial es que la persona tiene derecho a saber si así lo desea, lo que le ocurre. Eso es por una parte. Por otro lado, como señalaba, la credencial que se puede acceder en el SENADI, ¿cierto? El Registro Nacional de Discapacidad, también tiene un proceso y un proceso que también implica tiempo y tiene también sus concomitancias, pero lo importante es que ustedes como universidad o quienes nos estén escuchando puedan entregar la información a las personas y sea la persona la que defina finalmente si le es conveniente, si va a pasar por todo ese proceso, en qué momento está para poder hacerlo y acceder a los beneficios que también le corresponden por derecho, porque ahí viene otra parte que tiene que ver con que la persona, ¿cierto?, ya identificada, también va a poder ser parte de algunos beneficios y efectivamente de la aplicación de la ley.
porque esto no es solo declarativo, que alguien vaya y diga yo estoy en condición de autismo, entonces hágame todos los ajustes, sino que es distinto a que ya puede venir con alguna documentación que lo avale. Entonces es sumamente importante y como reitero, eso no es la situación, ¿cierto?, directa respecto de los ajustes que ustedes como universidad hagan, ¿no? Es decir, la recomendación a los colegas académicos es a generar procesos de enseñanza flexible que den cuenta sobre estas situaciones que se extrapolan hoy día a una población en específico, pero que muchas otras estudiantes se podrían ver beneficiados. Es decir, creo que también para cerrar como idea, la población con autismo hoy día nos pone el espejo, nos muestra, ¿cierto?, cómo estamos actuando como sistema educativo y nos dice, sin decirlo verbalmente, ¿cierto?, nos muestra con todos sus requerimientos que parece que tenemos que seguir haciendo ajustes, que parece que tenemos que abrir un poco más estos procesos de enseñanza flexible porque hoy día no están dando todas las respuestas. Entonces, a eso vienen las personas con autismo, en condición de autismo, a mostrarnos y estar como un poco revisando nuestras prácticas. Si tuviésemos procesos educativos para todos y todas en su conjunto, no tendríamos conversaciones de ningún tipo porque todo fluiría, pero hoy día no es así. Entonces creo que es un valor agregado que las personas tienen y que hay que aprovecharlo, ¿cierto? Y sobre todo en la universidad, quiero que poder transferirle a los académicos. Si las personas ya llegaron a este nivel, no podemos ser nosotros quienes entorpezcamos su curso regular, porque además vienen otros marcos legislativos como la Ley de Inclusión Laboral, que tiene una flexibilidad mayor también frente a distintos procesos de colocación. Entonces, creo que si ya la persona llega a la universidad, aquí es donde tiene que terminar y resguardando también los procesos formativos, pero la acogida se debe dar en este espacio. La persona ya llegó demasiado lejos como para que seamos en la academia quienes le cortemos, ¿cierto?, su proceso y su proyecto de vida. Tal vez falta a veces orientación vocacional, comprender de mayor profundidad, ¿cierto?, lo que implica una carrera. A veces uno se anota, los más jóvenes, ¿cierto?, salen del colegio y se anotan en una carrera y creen que el campo laboral va a ser de una forma y no lo es. Entonces creo que es súper importante que ustedes puedan tener en la reflexión académica esos procesos. Muchas gracias, Mirla. Te agradezco mucho por la reflexión final, que efectivamente toda esta temática va más allá de lo técnico y tiene que ver también con lo humano, como hacías tu mención. No olvidarnos, ¿cierto?, que detrás de esa condición, de ese espectro, hay una persona. Muchísimas gracias, Mirla, por tu presentación. Sin duda contribuye a la concientización del trastorno del espectro autista. Y bueno, nos estaremos viendo para más podcasts, más charlas, más conferencias quizás. Así que te agradezco y nos despedimos también de toda la comunidad cervantina, que nos puedan seguir porque vamos a seguir subiendo contenido de interés en torno a los derechos humanos, al género y a la inclusión. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.